Agradezco a Dios porque permite que podamos continuar con nuestra próxima grabación. Estamos hablando del profeta Elías y estamos hablando cómo él fue obediente y se fue al arroyo de Kerib, donde Dios lo alimentó y Dios le dio de beber del agua del arroyo. Vamos a continuar eh, nuestro análisis de este estudio bíblico con el siguiente razonamiento. Dios envía a Elías 2 veces al día a los cuervos para que le trajeran pan con carne. No dice qué cantidad de cuervos le traían la comida, no dice la cantidad de comida, sino le dice simplemente pan y carne. Quiero analizar aquí algo. ¿Cómo Dios, que dice que el cuervo no era limpio, no era ave para comer, manda al cuervo que traiga la comida a su profeta? No tenía otro medio a través del cual enviar alimento su profeta a su representante. Yo infiero que Dios es el creador de la naturaleza y para Dios toda su creación es limpia y ocupa un lugar y un espacio. Pero no es lo mismo antes del pecado que después del pecado. Después del pecado, cuando entra la fiereza, empiezan los depredadores, están las presas, el mundo se echó a perder. No es lo mismo que el mundo antes del pecado. Antes del diluvio ya el pecado existía y Dios hizo separación entre animales limpios y animales sucios o no limpios. Eso está claramente señalado en la Biblia. Pero Dios no es el que está comiendo el pan y la carne. Dios no es el que está comiendo al cuervo ni a ninguna otra cosa. Cuando Dios hace una separación entre lo que es limpio y lo que no es limpio, no quiere decir que Dios está comiendo algo, sino que de su creación, que Él es el que crea todas las cosas, le dice al ser humano que de esa creación de animales, el ser humano puede comer o debe comer de una clase de animal y no de otro, porque Dios, que es el creador, sabe lo que el ser humano necesita y qué es lo mejor. Y por eso comienza en la historia de la humanidad a comer carne. Pero Dios advierte qué es lo que se debe comer. Y esto no tiene que ver con una nación, no tiene que ver con los judíos o con los musulmanes, no tiene que ver con ningún país del mundo, tiene que ver con la humanidad. Y cuando Dios comienza a hablar de lo limpio y no limpio, es algo para la humanidad. Y Cristo, cuando vino a esta tierra a salvar al ser humano, a dar su vida para salvar al ser humano, no vino a esta tierra
para que lo que el mismo Dios, él mismo había dicho que era sucio, ahora dejara de ser sucio y fuera limpio. Cristo no viene a decir come ahora lo que no podías comer antes. Lo que antes te hacía bien, ahora te hace bien. Lo que antes te hacía mal, también te sigue siendo mal. Dios es el que pone las reglas, el que hace las cosas. Por la otra parte, que Dios utilice un animal para que haga algo, lo que está enseñando es que Dios puede usar cualquier cosa de la naturaleza como Él quiere. Y en este caso mandó a los cuervos a traer pan y carne. Y más aún, si no fuera porque Dios lo envió con ese fin, los cuervos hubieran comido la carne porque los cuervos se comen el pan y se comen la carne. No dice qué clase de carne era, pero sí se infiere que era una carne de un animal limpio o Dios. Dios es el que mandó y eso se hizo porque Dios lo ordenó. Dios es supremo y tiene potestad para hacer las cosas como Él entiende que deben ser. Y nosotros los seres humanos, lo que debemos ser es, en este caso, semejante a Elías, que obedeció a Dios, le hizo caso y allí estuvo mientras que Dios le enseñó que debía estar. Bien, el tiempo va pasando y Elías está en ese lugar escondido. No podría haberlo visto a alguien. Dios no necesita poner a ninguna persona en un lugar específico para que nadie lo descubra. Porque cuando Dios quiere que alguien no sea visto, Dios hace que no sea visto. Y ese arroyo, yo estoy seguro que los que estaban buscando a Elías pasaron por allí muchas veces, porque era el lugar donde era propio que se pudiera esconder Elías porque tenía agua. Y lo que no había era agua en Israel, pero Dios es el que se encarga de decirle a sus hijos, estate aquí, y Dios es el que se encarga de proteger a sus hijos. Cuando lleguen los tiempos de persecuciones o tiempos de angustia, Dios se encarga de proteger y de cuidar a sus hijos, y así lo hará, porque el que habita la sombra del Altísimo, bajo las alas de Dios, está cobijado por las sombras del Altísimo, por las alas de Dios. Dios es el que cuida y no nosotros a nosotros mismos. Pero quiero otra reflexión aquí también. Este arroyo no se secó de un momento para otro. Este arroyo comenzó a secarse y cada día tenía menos agua y menos agua. La Biblia solamente dice, pasado cierto tiempo, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. O sea, Dios protege el arroyo para que diera agua, pero como que no había agua, ese arroyo se secó. Elías desconfió de Dios. Elías pensó, y ahora cuando el arroyo se seque, tengo que buscar agua, porque sin agua no puedo vivir. Y comienza en un desespero o en una forma a buscar solucionar su problema y está buscando dónde meterse. La Biblia enseña en este relato que Elías simplemente confió en Dios y esperó en Dios. Y el que confía en Dios y espera en Dios nunca será frustrado, porque siempre Dios cuida a sus hijos que esperan y confían en Él. Por otra parte, analizando, cuando Dios manda a Elías que vaya a un lugar para tener dónde estar, cuando Dios manda
a Elías, tenía el mismo poder para mandar a Elías y cuidarlo donde él iba a ir, como tenía el poder para que Elías permaneciera donde estaba y que el agua a él no le faltaba. Porque donde Elías estaba no había comida y Dios le enviaba la comida por los cuervos. Y el agua estaba allí, pero Dios podía impedir que el agua se secara. Sin embargo, Dios actuó como Dios actúa. Y nosotros los seres humanos debemos confiar en Dios y esperar en lo que Dios hace. Muchas veces los seres humanos comenzamos a inquirir y a buscar en la Biblia cosas que Dios no ha revelado, o comenzamos a buscarle el lado oculto de las cosas en vez de confiar, de estar confiado en Dios. En estos días en que estamos viviendo, hay muchas declaraciones que personas hacen para tratar de enseñar que el Espíritu Santo no es una persona. Y comienzan a elucubrar que si en el principio estaba el Padre y el Hijo, que entonces no menciona el Espíritu Santo, que si en la tierra nueva solamente está el trono del Padre, de Dios y del Cordero, pero no del Espíritu Santo. ¿Por qué meternos en las cosas que Dios no ha declarado en su palabra? ¿No es más sano y más simple confiar en Dios y aceptar las cosas como Dios las dice? La Biblia fue dada por Dios para nuestra enseñanza, para que tengamos nosotros un faro que nos guíe, la palabra de Dios que nos guíe y nos enseñe qué debemos creer. Y la palabra de Dios es sencilla. Y las cosas que nosotros necesitamos creer y saber, Dios las declara en su palabra. ¿Por qué entonces tratar de ponerle misterio donde no hay? ¿Por qué tratar de investigar? Bueno, y si la Biblia está escrita como está escrita y Dios la inspiró, pero tengamos en cuenta una cosa, Dios encargó al Espíritu Santo no solamente que eligiera a las personas que fueron los profetas que escribieron la Biblia, porque el Espíritu Santo las mm, inspiró, sino también que a nosotros, el que nos enseña todas las cosas y lo que Dios hace en nuestro bien, es el mismo Espíritu Santo. Y que cuando uno va a estudiar la Biblia y va a pedirle a Dios, lo primero que uno debe hacer es confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe, porque es el que nos enseña toda la verdad. No vemos en estas declaraciones bíblicas ejemplos que nos enseñan que no es sabio estar buscando misterios y cosas donde no lo hay, y que es sabio creer en lo que la palabra de Dios enseña, porque así es. Y en el caso específico del Espíritu Santo que estamos hablando, si el mismo Cristo dijo, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador o al consolador, al Espíritu Santo, no quiere decir eso que Dios va a enviar a alguien. Y si nos enseña y si nos permite o no nos permite una cosa y se intercede por nosotros, no es una persona. Y si el mismo Cristo cuando estaba en la tierra, Él dijo que predicáramos el Evangelio y que las personas que creyeran, que escucharan, fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no fue Cristo quien dijo eso? Y Cristo va a decir entonces en nombre del Padre que existe, en nombre del Hijo que existe y en nombre del Espíritu Santo que no existe. No es sabio buscar
misterios donde la Biblia no los ha señalado. Es sabio aceptar la palabra como Dios la da y creerla como Dios la da, porque el que se encarga de sembrar misterios y dudas, no, nunca ha sido Dios, siempre ha sido el enemigo de Dios, el diablo, y nosotros debemos tener cuidado. Y en estas historias bíblicas aprendemos a confiar en Dios y creer en Él, tal y como la palabra de Dios nos enseña. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Vamos a continuar en el próximo tema donde nos encontraremos.